Vale, pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la última sesión de los ciclos de seminario a fin de este curso. Esperemos vernos el curso que viene, así que gracias a todas las que habéis asistido y participado y a las ponentes. El seminario de hoy será impartido por Irene Salvo Agoglia del grupo AFIN de la Universidad Autónoma. El seminario de hoy tratará sobre la adopción desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes. Irene Salvo es psicóloga de la Universidad de Chile, con un máster en Ciencias de la Familia de la Universidad Santiago de Compostela, España, y doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Con una trayectoria de 20 años como psicoterapeuta y supervisora docente de pre y posgrado, investigadora y consultora especializada en diversos organismos y universidades de Chile y el extranjero. También ha sido IP y investigadora de numerosos estudios en el ámbito de protección de la infancia, cuidados alternativos y adopción, y también autora de numerosos artículos científicos en distintas revistas indexadas, editora del primer libro publicado en Chile sobre adopción, Adopciones en Chile, Políticas, Intervenciones e Investigación, de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, y del libro Sankofa, Historias de Adopción y de Búsqueda de Orígenes, realizado en coautoría con un grupo de personas adultas adoptadas de Chile. También es creadora del sitio web especializado Transforma Adopción, que ahora, si os interesa, os pondré el enlace. Y actualmente es Mm. investigadora con una postdoctoral Beatriz del Pinós en el grupo de investigación afín del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, sin más preámbulos, Irene, cuando quieras. Genial. Muchas gracias, Vane, por la presentación y gracias a las personas que se han conectado por su interés y también el tiempo que van a dedicar a escucharme y a que conversemos o dialoguemos sobre algunas cuestiones que me interesa presentarles hoy. La idea de este seminario es hacer una introducción, de alguna manera, un tipo de recorrido con algunas coordenadas teóricas, metodológicas, que me resultan muy relevantes para una línea de investigación que ya vengo trabajando hace varios años, después de doctorarme, una serie también de estudios y un cuerpo también de, mm, digamos, de reflexiones, porque no voy a presentar tantos resultados hoy día, sobre la temática que me interesa investigar y particularmente una de las cosas que me gustaría poder transmitir en el seminario de hoy y que pudiéramos dialogar en mayor profundidad, dice relación con cómo hacemos la investigación, más que los contenidos o la teoría, sino cómo realizamos los procesos investigativos, que es algo que a mí personalmente es lo que más me mueve durante el último tiempo y a partir también de una experiencia previa en uno de los proyectos que me ha tocado llevar adelante. Así que, sin ir más lejos, voy a introducir esto con algo que si bien todos conocemos, sobre todo quienes trabajamos en el campo de la adopción, siempre es importante recordar el marco político de nuestros estudios. ¿M? En ese sentido, esta es una investigación y una línea de investigación que llevo y que va a seguir, muy centrada particularmente en el derecho a la identidad, ¿no? Y que sabemos que está contenido en una serie de convenciones y convenios, ambas cosas, a nivel internacional, pero también a nivel de diversos estados, con recomendaciones también particularmente para poder preservar todos aquellos elementos que hacen que la identidad de cada ser humano sea única, singular, y a eso me gustaría sumar que creo que el derecho a la identidad es un derecho, como sabemos, muy relevante subjetivamente, pero que no podrá ser nunca suficientemente bien aplicado si no se combina de manera muy articulada con el derecho o el principio de participación infantil y el derecho a ser oído y los otros derechos que también están vinculados al principio de participación infantil, como por ejemplo el derecho a asociarse con otros. Y de eso se trata también
la exploración y las metodologías que me interesan trabajar en los próximos años, profundizar, porque algunas ya vienen también siendo trabajadas en otros proyectos, pero ir profundizando y perfeccionando cada vez más. Sabemos también que pese a que estos derechos están declarados, siempre va a haber una disputa muy grande, política, tensiones, y las implementaciones están muy lejanas. Eso no es algo que afecta solamente a Chile, que es el campo que yo he hecho principalmente, sino que a todos los países eh, del mundo, ¿no? Y también España, por supuesto. Y particularmente, además de que es un territorio político muy disputado y lejos de ser implementado de manera plena, los procedimientos adoptivos eh, tienen muchas falencias aún para poder respetar estos derechos y también las propias investigaciones, ¿no? Que es algo que he llegado como a la convicción de eso, en el sentido de que eh, en el estado del arte podemos pensar que también hay un fuerte adultocentrismo, un adultismo en la forma de hacer investigaciones y cómo nos relacionamos con los sujetos participantes. Bueno, hay un autor que a mí digamos que me inspira mucho. A mí me gusta inspirarme para trabajar. Y, y en las lecturas que he hecho de distintos autores sobre este tema, me he encontrado con un autor que me llamó la atención porque viene del campo jurídico, de un subcampo, digamos, que es el de la justicia terapéutica centrada en el niño, que es algo que yo había desconocido también que existía como campo, y que, bueno, es Yair Ronen, que plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de ampliar mucho el derecho a la identidad, porque ha quedado en su inicio mucho más capturado por una perspectiva biocéntrica, ¿no es cierto? Sabemos que el derecho a la identidad también se conforma, y eso, bueno, aquí tenemos colegas argentinos, saben muy bien que esos derechos son los llamados los derechos los artículos argentinos, ¿no? En la convención. Y todo muy vinculado también a la historia y a la lucha y a la conquista política de Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, también ha quedado muy marcado por lo biogenético, por una concepción que lo acota, ¿no? A ese origen biogenético o a la familia de origen, a lo sumo. Y Jair René tiene una perspectiva que a mí me gusta mucho, que me hace mucho sentido también. Yo vengo del campo de la psicología, de la subjetividad, pero también trabajamos permanentemente con los sistemas. Me he formado en modelos ecológicos y por lo tanto, para mí es fundamental esta ampliación que él hace respecto de pensar en la protección de los vínculos significativos que delinean es la identidad de cada niño, ¿no? Y que pueden ser vínculos del mundo humano, también del mundo animal, pueden ser objetos inanimados, objetos de la naturaleza, lugares geográficos, uno piensa en las culturas de origen, y también, o el lugar físico, ¿no es cierto? Pueblo, ciudad, y luego las etnias o culturas. Y me gusta mucho esta ampliación porque nos permite pensar entonces en una identidad mucho más enriquecida, con muchas más aristas y elementos que deberíamos también los investigadores poder incorporar, ampliar, en tanto es un campo muy rico de sentidos para cada persona y para cada niño, niña y adolescente en particular. Además, este es un derecho para Ronen, lo que plantea es que está derivado de la dignidad humana y que deberíamos, ¿no es cierto?, protegerlo, porque cuando lo protegemos, protegemos no solo la identidad, sino que la dignidad de ese niño. Eh, Además, dice el autor, bueno, hay muchas cosas, es como que me dan ganas de citar muchas cosas de Ronen porque creo que lo dice de una manera muy bella y también interesante desde el campo de lo jurídico, ¿no? Dice que tenemos que proteger el derecho del niño a ser, y eso implica no poner al niño en situaciones que interfieren, ¿no es cierto?, o que alteran ese sentido de sí mismo y de su dignidad en pos de una normalización, por ejemplo, ante la sociedad, que es lo que hemos discutido muchas veces las personas que nos dedicamos a la adopción, lo que involucra, ¿no es cierto?, el principio corte limpio en la adopción cerrada versus también otras prácticas más de apertura o eh, adopciones estructuralmente abiertas, ¿no? O con contacto coadoptivo, adopciones con contacto, las distintas formas en que se denominan.
Situaciones que ponen a los niños en dilemas, en encrucijadas afectivas de su historia de vida también que son muy severas y que pueden incluso quebrarlos, ¿no es cierto? En muchos sentidos. Entonces, Ronen dice, un niño puede entonces permitirse recrearse a sí mismo en la fantasía, en la vida real, soñar sus propios sueños, desear sus propios deseos e incluso implementar sus propios planes por pequeños que sean en primer lugar. Y en esta concepción más amplia está permanentemente diciendo que el niño tiene agencia en este derecho y que eso es fundamental de recoger, ¿no? Por eso me gusta traer mucho a este autor porque plantea este derecho más ampliado de manera dinámica y donde el niño tiene que tener muchísima agencia. La situación de la adopción contemporánea la conocemos, solo quiero mencionar lo que sabemos, que la caída de la adopción internacional es algo, un fenómeno global, el aumento de las adopciones nacionales desde los cuidados, lo que llaman las adoption from care, eh, la heterogeneidad, entonces, que eso genera en el perfil de los niños que ya no son solamente bebés, que son cedidos o entregados, sino que son niños desde tempranas edades hasta la adolescencia, que pueden encontrarse en una situación de adoptabilidad, que pueden ser parte de grupos de hermanos, y así también la mayor heterogeneidad de los perfiles de los adoptantes. Asimismo, junto con ello, con este como panorama muy general, sabemos que hay narrativas dominantes en el campo de la adopción. A mí particularmente me interesa una autora que se llama Lambert, que viene del campo también de la sociología, y Clapton, del campo del trabajo social anglosajón, que bueno, que plantea siempre que las retóricas sociales van a retratar tradicionalmente a la adopción como un acto de benevolencia, independientemente que haya ingresado el discurso de derecho, a la base siempre hay algo de la visión antigua, ¿no es cierto?, más caritativa de la adopción o como un buen acto, ¿no es cierto?, de parte de quien adopta. Pero sin embargo, la adopción es siempre un terreno muy complejo, controvertido y fuertemente emotivo. Y los que investigamos en estos temas sabemos eso, porque lo capturamos también en nuestro trabajo de campo en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ¿no es cierto? Y hay sobre todo un componente que es la ambivalencia política, ética, emocional y la compleja lucha discursiva. Yo creo que la noción de ambivalencia que trabaja Lambert particularmente a mí me interesa muchísimo porque es algo que se presenta permanentemente en las interacciones que uno ve cuando trabaja en el campo, bueno, en muchos campos, pero en el campo también eh, de la protección de la infancia, de los cuidados alternativos y de la adopción, y la ambivalencia entre discursos, en las relaciones, en las intervenciones, una serie de cuestiones que se articulan en la formulación de políticas públicas, en los programas y también en las esferas más micropolíticas de la vida familiar. Por otro lado, esta narrativa dominante de nueva vida, que es algo que por lo menos en Chile se transmite muchísimo a los niños, eh, la nueva familia, la nueva vida, el felices para siempre, es algo que también sigue pesando mucho en el terreno de la adopción y eso va generando una serie de repercusiones en los distintos actores. Featherstone, que es una autora que también me interesa mucho trabajar, que es muy crítica, ¿no?, con el sistema de protección de la infancia de Reino Unido, plantea que efectivamente nos encontramos en un momento de profunda inflexión de la adopción, sino de crisis, y que es necesario replantearnos radicalmente lo que es y lo que significa la adopción. Respecto de lo que venía diciendo, quisiera como poner acá algunas referencias que me parecen importantes porque son parte como del estado del arte que he venido trabajando y que se sigue alimentando permanentemente. Sabemos, ¿no es cierto?, que a nivel europeo, y eso es algo que también interesa como marco político del proyecto actual, hay pocos países que han legislado adecuadamente el derecho de los niños a expresar sus opiniones en los procedimientos adoptivos. Esto pasa en general en la justicia de familia. Hay un movimiento muy fuerte también de justicia amigable, ¿no? O esto de justicia terapéutica centrada en el niño, justicia amigable. Sin embargo,
La forma de tomar la opinión de los niños en los procedimientos es todavía muy limitada y las nociones sobre qué es la escucha también es muy diversa, ¿no? Son elementos en los que hay poco acuerdo, hay poco trabajo, hay pocos protocolos, etc. Entonces, es un campo también que es muy interesante y particularmente en el caso de los procedimientos adoptivos, que son los que a mí también me interesan. Y un estudio comparativo que ha hecho, hay un grupo de trabajo en la Universidad de Bergen, está Marit Skievenes, con una serie de autores, muestran y analizan en diversos casos judiciales de adopción que la condición o sea, que la agencia del niño en esos procesos es absolutamente limitada, que hay falta de orientación y tampoco hay competencias profesionales para poder seguir eso. Por lo tanto, los niños tienen poca información, tienen poca control sobre los procesos, de cómo son acomodados, separados, colocados en otras familias, eso lo dice, pero de manera contundente la evidencia, y sin embargo sigue sucediendo. Por eso creo que a nosotros, tanto como desde del campo profesional, que a mí me toca también, como el campo de la investigación, tenemos que reconocer estos desequilibrios de poder y también intentar hacer algo respecto de ello en nuestros proyectos de investigación. Por otro lado, también los niños necesitan contar con intervenciones especializadas que los acompañen, los preparen en los procesos adoptivos. Eso ocurre en muy pocos estados, pero hay algunos programas que se han ido sistematizando, hay uno en Portugal, hay uno en Chile, son todavía programas que necesitan mucho más recursos y fortalecerse técnicamente, pero hay algunas instancias en que eso se va abordando de manera más especializada. La intención, esto es una intención, ¿no? Pensar una adopción más niñocéntrica y no tan adultocéntrica como solemos verlo, tanto en las intervenciones como en la investigación, hace que reconozcamos que, y para eso nos resulta muy útil también la noción de circulación infantil, que proviene de la antropología, eh, que nos muestra que los niños tienen formas de circulación mucho más flexibles, no fijas, que hay estabilidades y cuidados múltiples, y que ellos en esos procesos van a dar sentido a sus experiencias y relaciones de cuidado de manera muy activa. Significa entonces, retomando Ronen, pensar en una identidad autoconstruida en la que nosotros vamos a ir acompañando sin imponer necesariamente cuáles son las coordenadas de esa identidad que para el niño son o no significativas, cuáles son o no esas relaciones que son significativas para el niño, ¿no? Sino que entender más bien sus deseos, sus sentimientos, sus necesidades y para poder garantizarlo de manera más plena. Entonces, bueno, acá hay una serie de cuestiones que ponen a este niño al centro, ¿no es cierto? Y que permiten incluir siempre la participación como un elemento central y explorar las membresías plurales también de los niños. ¿Quién tenía o tiene significado para ellos? ¿Para quién tenían o tienen significados ellos? De manera, ¿no es cierto?, sistémica, bidireccional o multidireccional. En particular, respecto, este es un proyecto y toda la línea de trabajo que llevo tiene muchos aspectos, pero en particular aparece la exploración sobre lo que se ha llamado la adopción abierta o las adopciones con contacto o los contactos posadoptivos. Yo prefiero, en general, a mí me gusta hablar de los contactos posadoptivos, más que de adopción abierta, porque creo que la adopción abierta se suele como asociar mucho más al modelo estadounidense de adopciones y suelo como articular más mi, mi investigación con los enfoques de Reino Unido y con las evidencias que hay en Reino Unido. Hay pocos países todavía que tienen este modelo de adopción abierta, son particularmente anglosajones, pero también Alemania, Australia, se van sumando de a poco otros países.
Y también eso ha involucrado que hay una evidencia que se ha ido acumulando en el tiempo, que es una evidencia mixta sobre los beneficios del contacto, no es que solo hayan contactos, y por supuesto que lo que son los contactos coactivos, que son la posibilidad eventualmente que los niños, niñas, adolescentes puedan vincularse con personas significativas de su historia previa a la adopción, puede ser familia de origen o podría ser una familia de acogida también, etcétera, u otras figuras que el niño determine, eh, que serán en algunos casos mediados, ¿no es cierto?, por acuerdos y planes de contacto y acompañados, y existen una serie de tipos de contactos directos e indirectos, llamadas, visitas, etcétera, en sí mismos no son positivos, ¿no? En sí mismos o per se. Sabemos que los contactos son altamente complejos y que pueden tener muchos beneficios en la medida que también son bien abordados y acompañados. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios? Bueno, podrían resultar un poco obvios, pero siempre es bueno recordarlo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con poder obtener mayor información personal, familiar o de salud, una mejor comprensión de la historia de vida, mayores continuidades en la misma, menos quiebres, desarrollar un sentimiento positivo y más cohesivo de su identidad, de su autoestima, experimentar menos culpa, menos tristeza, menos rechazo, disminuir en alguna medida sentimientos de pérdida asociados a la adopción, disminuir los conflictos de lealtades, también es algo que se ha visto mucho. Entonces hay una serie de beneficios que, como digo, per se no los tiene el contacto, sino la forma en que también se trabaja el contacto en la medida que se pone, se entiende, se trabaja con el niño al centro, pero considerando también las necesidades complejas de todas las personas que están involucradas en los procesos de contacto. Y sin duda, como dice Clapton, que es muy crítico a los contactos, porque en Reino Unido prevalecen mucho los contactos vía buzón, ¿no es cierto? Cartas. Dice que los contactos resultan prácticamente impracticables, sobre todo para las familias de origen, ¿no? Él siempre pone ese eslabón, ¿no es cierto?, como el más débil, y esto es algo que también ha planteado, por ejemplo, Claudia Fonseca, bueno, Beatriz San Román, que está acá también, Diana Marre. Entonces hay una serie de autores que también han mostrado y han dado cuenta de esta este actor que también queda muy afuera y que tiene muy poca agencia eh, para también participar más activamente de las decisiones que se toman al respecto. Entonces, en resumidas cuentas, la adopción, si bien ha mostrado que en general o en la mayoría de los casos representa para un niño la posibilidad de recuperarse de una serie de experiencias de adversidad temprana y de vivir en una familia, y que eso tiene efectos muy positivos en la gran mayoría de los niños, también es inevitablemente uno de los cambios más radicales que puede experimentar un niño en su vida, que va a implicar múltiples y ambiguas pérdidas y separaciones. De todo este mundo que decíamos que planteaba también René, ¿no es cierto?, que es un mundo mucho más amplio que las relaciones humanas. Y en ese sentido, las políticas y las investigaciones deberían centrarse en explorar mucho más cómo resguardar eso para que los niños puedan realmente optar a vivir, a experimentar, ¿no es cierto?, un sentido de sí mismo más pleno y coherente. En particular, hay dos casos digamos, uno que vengo trabajando hace muchos años y otro que estoy explorando y conociendo. El caso chileno, en el cual, digamos, que tengo mucha profundización. Sabemos que Chile tiene una larga tradición de adopción plena y cerrada, que hasta el día de hoy tiene un modelo de adopciones cerradas, que tiene una larga tradición también, o sea, no digamos tradición porque sería como una normalización de eso, una larga historia de adopciones irregulares, que saltaron, ¿no es cierto?, a la esfera pública a partir de las denuncias del 2014 con el llamado caso Joanón, y que a lo largo de estos casi 10 años han superado con creces el caso y mostrado una gran red de tráfico infantil también que se desarrolló antes, durante y después de la dictadura.
El derecho de la identidad, si bien ha sido abordado en la legislación actual, que es del año 99, no se ha consagrado. El proyecto de ley actual está en el Congreso chileno desde el año 2013. Vamos a cumplir ahora en mayo 10 años con un proyecto de ley que es urgente de modificar, ¿no? Y en ese proyecto de ley, que es algo importante, como quiero mencionar, que ahí me adelanto un poco, hay muchos elementos que están en discusión. A mí me ha tocado participar activamente en eso a nivel de Ministerio de Justicia, de Servicio de Protección y también en el Congreso, sobre todo temas de identidad de orígenes. Uno es que se propone rebajar la edad de búsqueda de orígenes actual desde los 18 a los 14 años. Otra es la posibilidad de introducir la figura de contacto activo. Hemos hecho también una propuesta con un equipo para poder incorporar artículos que permitan planes y acuerdos con contactos activos. Y por otro lado, otra de las discusiones que ha sido muy debatida, realmente yo creo que se ha tomado mucho también en la discusión, es la posibilidad de adoptar desde el acogimiento familiar. Chile no tiene un modelo de plan concurrente y eso es algo que se plantea en este momento como una excepción, pero que no está en la ley actual y por lo tanto la excepción quiere ser incluida dentro de la ley futura, ¿no? En este proyecto. Eh, una cosa que creo súper importante es que la Autoridad Central en materia de adopciones ya ha reconocido hasta ante la Haya que en Chile se practican adopciones abiertas de hecho, ¿no? Y sobre todo en el caso de niños mayores o lo que se llaman niños mayores, que eso es otro gran tema a discutir. Por otro lado, Chile tiene un proceso de transformación muy grande. Era el único país de Latinoamérica que no tenía una ley de protección integral y el 2022 la acaban de promulgar, que se está creando los reglamentos para su aplicación. Y en el caso también del servicio, hay un cambio en el servicio de el llamado CENAME, que era el Servicio Nacional de Menores, como dice la palabra, menores, marcaba siempre con el enfoque de minoridad, a un nuevo servicio de protección especializada a la niñez y la adolescencia que tiene un nombre de fantasía que se llama Mejor Niñez, ¿sí? Entonces hay una gran transformación política legislativa, pero también está muy parada la discusión de la ley y es algo bastante preocupante porque ya hay modificaciones urgentes que realizar desde hace tiempo. El caso español es un caso que yo que he venido conociendo de manera indirecta, ¿no es cierto?, por el trabajo de AFIN y de mis colegas de AFIN, pero no es un caso que yo he profundizado. Justamente eso uno de los desafíos que tengo en estos años, ¿no? Poder conocer mucho mejor qué está sucediendo y de manera también bien sincrónica, hace unos días atrás pude entrar a un seminario sobre adopción abierta, 6 años después, que está ahí mencionado, organizado por 3 universidades, de comillas, de Deusto y la Ramón Llull, donde justamente se presentaban resultados de un estudio mixto, que habían también una encuesta que se había realizado, ¿no es cierto?, con las entidades, a los profesionales, y por otro lado también un grupo de participantes con una entrevista cualitativa para conocer los casos de adopciones abiertas. España, ustedes saben que desde el 2015 tiene este elemento introducido, ¿no es cierto?, este artículo introducido, pero que, bueno, que ha sido interesante poder saber cómo ha evolucionado. Y en este seminario mencionaba, ¿no es cierto?, que se están realizando, porque hay 212 adopciones abiertas, 139 constituidas y 73 en trámite, donde País Vasco lidera este tipo de adopciones, y luego, bueno, vendría Extremadura y la Comunidad de Madrid. Mencionaba, no sé si tú entraste, escuchaste, pero yo escuché por lo menos que Cataluña parece que no ha realizado muchas de estas adopciones. Y había una serie de elementos que se analizaban que pues, por supuesto quedan muy empobrecidos en esto que yo he podido recoger, pero que daban cuenta de la necesidad de contar con muchos más criterios para poder determinar en qué casos pueden recurrirse a estas adopciones, preparar y no solo acompañar después, sino que venir preparando a la tríada adoptiva desde antes.
y por supuesto también ver cómo se van a mediar los contactos, que predominantemente, y que ahí me llamó la atención, se trataba de visitas, a diferencia, por ejemplo, del caso inglés. Eh, por otro lado, también planteaban que, que los casos prioritariamente son contactos prospectivos, de casos justamente niños mayores, eh, en contacto entre hermanos, a veces abuelos, eh, pero no se evaluaba, por ejemplo, tanto en el caso de bebés, que uno podría pensar, no es solo para niños mayores, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que todavía, en definitiva, están en evolución, que hay que pensar, hay que instalar, y sobre todo también creo que viene muy bien que en esto podamos justamente centrarnos en la voz de los protagonistas, ¿no? Y eso es algo que me pareció que también fue bastante mencionado, la necesidad de conocer mejor cuáles son las necesidades y las experiencias de los niños en estas experiencias, en esta adopción, ¿no? Este tipo de adopción. Yendo más a lo metodológico, yo he estado trabajando desde hace varios años atrás con personas adultas adoptadas en un proyecto que tuvo un diseño metodológico narrativo basado en arte y participativo. Tuvimos también instancias de entrevistas narrativas individuales, que son entrevistas, los que conocen lo biográfico narrativo o la investigación narrativa, que son entrevistas que pueden durar algunas incluso 5 horas, o son varias entrevistas, depende también de los casos, se va adaptando al participante. Trabajamos en talleres grupales con técnicas basadas en arte, particularmente con la técnica de autorretrato, y coproducimos un libro sobre búsquedas de origen, que intentó dar también una visión de la pluralidad de experiencias y perspectivas que existen sobre esos procesos. Eh, para mí, yo siempre lo voy a decir, este es un proyecto que me transformó como investigadora. Y después de este proyecto, siento que no puedo volver a investigar como lo hacía antes de este proyecto. Y por eso es que mi propuesta de investigación está tan orientada a la coinvestigación, porque siento que, y no solo siento, sino que estoy absolutamente segura de que la forma de crear conocimiento, por lo menos en este campo de investigación, tiene que ser con las personas que están directamente involucradas. Y eso significa no solo que participen en el sentido de determinadas técnicas donde puedan dar su opinión o recoger su experiencia, sino que también ellas sean co-investigadoras, sean parte de un equipo de investigación, puedan hacer preguntas, puedan proponer técnicas, puedan participar del campo, puedan realizar obviamente entrevistas, campo, y también analizarlas y por supuesto también transferir. Yo me he convencido muchísimo del poder, lo difícil que es muy complejo, es algo que por supuesto está basado en un proceso reflexivo, continuo, arduo, es un tipo de investigación que también puede ser muy demandante, pero es un tipo de investigación que para mí cuestiona también la extractividad que tiene muchas veces la investigación y que empodera a las personas que realmente queremos que lleguen nuestros resultados. Y coproducir conocimiento con esas personas es sinceramente algo que tiene una potencia que creo que no tiene cuando estamos solamente haciéndolos participar. Hay una discusión muy grande en el campo también de la metodología sobre la participación hasta los niveles de la coinvestigación. Son súper complejos, sumamente desafiantes estos procesos, pero creo que vale la pena intentarlo y poner todo de parte de uno como investigador para alcanzar el máximo de participación y ojalá coinvestigación posible. Este es un libro que nosotros está en Open Access, bueno, lo hemos entregado a muchas personas, más de 350 copias físicas, pero también está totalmente digital y tiene acceso cualquier persona a verlo y a conocerlo, con historias de vida, con obras también más artísticas, todo lo que trabajamos en el proyecto anterior lo volcamos aquí.
La diseñadora es una persona del grupo participante, la fotógrafa también, la persona que hizo la ilustración, o sea, yo digo que están todos los participantes de muchas maneras en este libro. Cuando uno lo toma materialmente, lo siente también. Eh, no sé cómo estoy de tiempo, yo soy muy buena para alargarme, así que por favor te pido, Vane, que tengas toda la confianza de pararme o de irme marcando los tiempos. No sé si pueden ver un video que voy a poner ahora, pero quiero mostrar un poquitito ese proceso, un video que produjeron los mismos participantes, ¿sí? Voy a tratar de compartir. Quiero decir también, aprovecho de decir que este libro fue prologado por Beatriz San Román. Así que eso fue un honor y una bendición para este libro. ¿Mm? Hola a todos y todas. El libro Sankofa se presenta como una guía o acompañamiento para iniciar tu búsqueda de orígenes, que además cuenta con la participación de personas que fuimos adoptadas y realizamos nuestra búsqueda de orígenes, entonces está bastante interesante. La búsqueda de orígenes me sirvió para encontrar muchas respuestas que esperé saber por muchos años. Gracias a esto encontré mi paz interior y cada día agradezco por la familia que tengo. Soy una mujer muy afortunada. ¿Qué es Sankofa para mí? Es un antes y un después, es pasar de una historia triste a una historia bonita, llena de héroes y heroínas. Eso para mí fue la experiencia de Sankofa, de los compañeros, de los amigos. Es como un puente. Es un puente que te ayuda a construir tu presente, a construir y reconstruir tu pasado, a poder entender algunas cosas y a poder aportar a nuestro futuro y también a nuestra identidad. Evoca para mí una palabra que invita a viajar al pasado, una palabra que invita a retroceder un poco para poder avanzar un poco más. La posibilidad de ver que otros están viviendo lo mismo, maravilla para mirarse a sí mismo y plasmar este libro, triple maravilla. Algo que permite simbolizar lo difícil que muchas veces suele ser para nosotros tratar de mirar atrás. Es un antes y un después en mi propia historia de vida. Es una reparación. Solo lo puedo resumir como un triple regalo. Espero que este libro signifique para muchos que lo puedan leer y que lo puedan conocer, la oportunidad de, mirando hacia atrás, ir encontrando cosas que nos sirvan para construir el camino más adelante. La base del puzzle de todas las personas que somos o fuimos adoptados y adoptadas, de que pueda ser una herramienta también tanto para quienes quieran emprender el viaje como también para las familias adoptivas, que sea algo que pueda contribuir a la sociedad y que nos pueda aportar a cada uno y a una a su manera. Pueda servir de guía para todos aquellos que están en su proceso de búsqueda de orígenes, que están en su proceso de entender su pasado, puesto que entendiendo el pasado pueden comprender y enfrentar de mejor forma el futuro. Se convirtiese en una ayuda, en un refugio, en algo a cual acudir cuando uno está abrumado, cuando uno sabe, se entera o cuando recién estamos como entrando en ese proceso. Al ser como un producto de cómo relatamos nuestra experiencia, pienso que puede ayudar tanto también a otros que están emprendiendo este proceso, que están iniciando y da susto y hay temores. Triple mega fortuna. Para algunas personas fue súper fácil encontrar los orígenes y fueron historias de encuentros y otras fueron historias de desencuentros. Como también hay historias de falta de encuentros, de incertidumbres hasta el final.
En el proceso de búsqueda de orígenes, la verdad las cosas, independiente de que tuve mucha gente que me estuvo apoyando en este proceso, fue un proceso que en realidad tuve que vivir solo, porque no tenía a quien preguntarle, no tenía a quien recurrir. Emprender la búsqueda de orígenes Muchas veces es difícil. duele. Es un proceso complejo, sin duda trascendente. Pero que una vez que se logra, nos permite obtener gratificaciones y nos permite conocernos de una forma diferente. Te ayuda a entender muchas cosas y te ayuda a reconciliarte con tu historia de vida. Todas esas historias forman parte de la identidad. Gracias, Irene, por habernos dado la oportunidad de haber sido parte de este estudio y en la cual llegamos a disfrutar la experiencia, compartiendo y aprendiendo no solamente de nosotros mismos, sino que también de lo que la experiencia representa para otras personas. Gracias. Esperamos que este libro de verdad sea una gran ayuda para ustedes, que lo disfruten y que las experiencias que están plasmadas acá ustedes también puedan tomarlas como suyas, tomarlas como propias también. De que pueda ser un aporte en la mochila que cada uno lleva y que esta mochila pueda ser un poquito más ligera quizás a través de Sankofa. No estamos solos, no somos los únicos. Siempre va a haber algo que nos va a acompañar, que es nuestra historia. Y depende de nosotros cómo queramos construirla más adelante. Espero de todo corazón que les guste y que les sirva. Por el resto de su vida. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, ese es un video que hicieron los propios participantes con su propia edición, que también para mí es importante dejar esos espacios, ¿no? Que ellos puedan editar también y puedan tomar decisiones, ¿no? Respecto de cómo quieren abordar distintas etapas del proceso de investigación. Y en ese caso fue la transferencia, el lanzamiento del libro, ¿no? De ese libro que veníamos trabajando en grupo durante varios años hasta que lo pudimos sacar y lanzar. Voy a volver a la diapo para poder avanzar hacia un poco el punto en que me encuentro ahora y hacia donde me gustaría seguir avanzando. Hemos hablado del adultocentrismo, hemos hablado también de las narrativas dominantes de la adopción y cómo estas impactan obviamente lo que se entiende por un niño o niña adolescente adoptado. Yo que vengo del campo de la psicología, también es un campo que predomina mucho y por supuesto que ha tenido utilidad, pero no es lo único que puede decirse desde el punto de vista de lo subjetivo. La retórica del trauma, el apego, etcétera, ¿no? Entonces, son nociones que se han instalado muchísimo, pero que también necesitan tener otra apertura, un diálogo más interdisciplinario y poder abrir a otras nociones más amplias, digamos, lo que sucede con los niños en los procesos adoptivos, lo que ellos experimentan. Del mundo entonces de los adultos adoptados y de la exploración de los orígenes y de las búsquedas, me he concentrado mucho más en los últimos años en explorar los procesos de adopciones presentes, contemporáneas, los que están siendo realizados ahora, con distintos casos de estudio y con distintas metodologías. La propuesta es poder empezar a generar más estudios comparativos también entre el caso chileno y el caso español. Justamente para sacar a los niños de ese lugar más cosificado que veo y que la evidencia me muestra que está más presente en la investigación tradicional sobre estos temas. Contrarrestar entonces el adultocentrismo y avanzar más a adopciones y intervenciones e investigaciones centradas más en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también es importante que la investigación tome esto desde un campo no solo ligado a la salud mental,
porque muchas de las producciones infantiles quedan capturadas en los terrenos psicoterapéuticos. Y por lo tanto quedan esas voces, que es una noción muy problemática también en el campo de los estudios de infancia, que se ha problematizado por diversos autores, esas voces, entre comillas, quedan en un lugar íntimo, privado y muchas veces asociado a la salud mental o un grupo clínico, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece importante que puedan haber otros dispositivos, por ejemplo la investigación, que permitan que esas expresiones aparezcan en un terreno más público. Acá hay una serie como de objetivos, de alguna manera, que me he ido planteando para co-crear conocimiento con niños de Chile y de España, para explorar estas historias de vida, el sentido de sí mismo, su experiencia adoptiva, los procesos de transición, objetos significativos, necesidades también y experiencias de contacto post-adoptivo. Y, por supuesto, con otras figuras significativas de su red de parentesco, así como también una cuestión que para mí siempre va a ser fundamental como investigadora es hacer una efectiva transferencia. Transferencia no significa solo decir que algo va a servir, sino que trabajar con los profesionales, trabajar con los legisladores, trabajar con los decisores y también, por supuesto, dar orientaciones concretas a partir de los resultados de las investigaciones, como lo fue este libro Sankofa, que ahora es un libro que nosotros también ofrecimos para el programa de búsqueda de orígenes como un apoyo y lo hemos mandado también a todas las personas, que son cientos y cientos de personas al año que viven estos procesos, para que puedan también acceder a esos recursos complementarios y los profesionales tengan orientaciones y apoyos. En este caso se trata de avanzar también más metodológicamente, profundizar mucho más en la coinvestigación de una manera más sistemática. Digamos que el proyecto anterior estaba más planteado desde la participación, pero que fue gradualmente aumentando, y eso también tiene que ver con lo que permite la investigación, que el tipo de investigación cualitativa, que es abierta, emergente, y uno también va dejando que en esa relación de investigación aparezcan elementos que no había considerado. En este caso fueron los mismos participantes los que se mostraron muy entusiasmados y bueno, no se quedaron, sostuvieron esa motivación para trabajar el libro y quisieron hacerlo y para ellos tenía sentido, y eso se tomó y se trató de llevar a este libro. Y sigue también en la relación que se mantiene con varios de ellos, incluso con algunos que han participado de un proyecto posterior a ese como parte del equipo de investigación. Como marco político, ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, a nivel europeo, esto se conecta totalmente con la creación, ¿no es cierto?, una cultura inclusiva, una sociedad democrática, donde la participación de los niños es algo fundamental que se está señalando en todas las políticas europeas, el Consejo de Europa sobre los derechos del niño y sus nuevas políticas. Entonces hay un marco político que está señalando que es fundamental incrementar de manera significativa y no tokenística, ¿no es cierto?, sino de una manera real y significativa esta participación. Entonces aquí en este minuto estoy avanzando como en el cruce de el campo de la investigación en adopción, que involucra una serie de nociones, procesos, etcétera, algunos de los cuales ya he mencionado, el campo de enfoque del derecho a la niñez, la noción de interés superior del niño, que como diversos autores lo han mencionado, es una noción absolutamente ambivalente, vaga, digna de cualquier tipo de interpretación, contradictoria, etcétera, y que es muy difícil también de operacionalizar y de combinar con el derecho a la identidad y el principio de participación, y todo el campo de los Childhood Studies y nociones centrales como agencia, voces, coinvestigación y modelos de participación significativa y real. O sea, hay un cruce de campos que me parece que puede ser súper enriquecedor para ir fortaleciendo el tipo de investigación. Por otro lado, el marco ético del trabajo es un marco que a mí me parece fundamental. La ética, mucho más allá de los consentimientos y los asentimientos, es algo que es algo
que yo por lo menos permanentemente estoy pensando y trabajando mucho en los proyectos, con las personas también, que investigo. Los comités de éticas tienden a poner todavía a los participantes en un lugar más pasivo, de protección, ¿no? Se entiende un proteccionismo, se los considera todavía población vulnerable, y desde ahí se construyen falsos dilemas entre la protección y la participación, ¿no? Cuando se ha demostrado que la participación fortalece, empodera, genera más agencia, etc. Entonces, un marco ético del estudio para mí es central. Yo ahí también trabajo con los principios ERIC, que es un proyecto muy interesante, internacional, donde se ha hecho también una carta eh, de ética que trabaja para la investigación con niños. Moore es uno de los autores también que trabaja en ese equipo, y tienen una serie de recursos que sobrepasan el asentimiento ético tradicional. Hay cartas de derecho, hay una serie de documentos éticos que pueden ser ocupados además en distintos momentos del proceso, no solamente en búsqueda de la aprobación ética de un proyecto por parte de un comité, sino todo el proceso de investigación. Y eso es algo que a mí me parece central que tengamos presente, porque este tipo de investigaciones nos implica ese tipo también de proceso ético continuo y reflexivo. Los que quieran después buscar el proyecto de ERIC van a encontrarse con una serie de recursos, es una plataforma además llena de materiales, y que plantea distintos principios también que tenemos que tener presentes todos los investigadores que estamos trabajando con niños de manera participativa, además de los principios tradicionales, ¿no es cierto?, de beneficencia, no maleficencia, etcétera, confidencialidad. Plantea también el respeto, la responsabilidad, la reflexión continua y una serie de otras cuestiones que tenemos que tener permanentemente a mano. Y para ir cerrando, en términos del marco metodológico, muchos elementos, pero no voy a profundizar en ellos ahora porque esto está en un proceso muy inicial, aunque también tengo avances de campo en Chile. Me interesa mucho pensar mi posición de investigadora como extraña. Siempre uno es un extraño, ¿cierto?, en la investigación, pero también mi posición de investigadora extranjera, porque he jugado de local, por así decirlo, en los estudios, y por lo tanto creo que no es menor pensar en mi propio lugar en el campo, primero que nada. Trabajar con este diseño multimétodo y abierto, con un enfoque narrativo, participativo basado en arte. Hay una autora que yo también trabajo y que me interesa mucho, que es Dawn Manet, que trabaja también métodos creativos, bueno, muy centrados en arte, en el ámbito de la protección de infancia, eh, y cuyas técnicas pueden ser también muy útiles para este campo, que se va a hacer con 20 casos en principio, ¿no es cierto?, de niños que han sido adoptados, niños, niñas y adolescentes que han sido adoptados de los cuidados alternativos, después de los 4 años, 3, 4 años, puede ser ahí algo a ver cómo también qué casos van llegando, y hasta los 18 años, ¿no?, para explorar con una serie de técnicas también su experiencia. Lo primero y lo más desafiante es conformar un consejo de asesores. En este caso ya la idea es formalizar un consejo de asesores que permita empezar, por eso quiero poner así el trabajo, porque hay como un prediseño, pero cuando uno coinvestiga no puede decir este es el diseño que está cerrado, porque tiene que abrirse a que ese diseño también sea revisado y analizado por el consejo de asesores que uno va a ir conformando. En Chile ya hay varios niños que podrían participar, y también va a ser un desafío buscar a estos niños que quieran ser parte de este consejo de asesores para poder sumarlos a los distintos momentos de la investigación. Es una propuesta que se busca hacer también para ello. Y técnicas varias, entrevistas elicitativas, que son entrevistas mucho más abiertas o que son gatilladas por alguna actividad creativa, entrevistas familiares, con póster, collage, workshops que ya tienen un nombre de fantasía que se llama Adoptarte, productos de transferencia también, que interesa que sean coproducidos, no solamente que los haga el investigador, sino que idealmente que el consejo de asesores tenga
Por supuesto, la participación también es no participar, eso es algo básico, ¿no es cierto? Pero aquellos que sí quieran hacerlo y les interese, puedan participar ellos mismos de los podcasts, puedan ellos ser los entrevistadores, puedan participar también presentando los seminarios, creando los libros, comentando películas, por ejemplo, entre otras formas de participación que se nos ocurran conjuntamente y acordemos. Por supuesto, siempre cuidando, teniendo esta ética permanente de cuidado y analizando con ellos hasta dónde se quieren involucrar, ¿no? Pero la influencia, que es algo que también señala Bowman como uno de los modelos de participación significativa, es crítica. Por lo tanto, no se trata solo de que participen en la toma de datos, sino que en todas las fases que tiene un proyecto, en la medida de lo posible, y uno vaya tomando distintos roles dentro de ese proceso. Por otro lado, también se busca generar intercambios de experiencia entre niños de Chile y de España, y también entre familias de Chile y España, entre profesionales de Chile y España, porque creo que las conversaciones a veces con otros que están más distantes, en otra cultura, con otras perspectivas, puede generar aperturas y formas de pensar o de significar las cosas que pueden ofrecer novedades, ¿no? La idea es poder crear ciertas novedades. Y voy a cerrar con un video de un piloto que he podido hacer antes de venir también de este trabajo. Os voy a dejar de compartir esto y ya estoy en el tiempo, ¿no? Terminé, con esto cierro. Voy a compartir sonido. A ver si se ve. Son las entrevistas familiares y fotoreportajes que hemos trabajado con algunas familias chilenas. No se ve la imagen, ¿no? No, no se ve. Vamos a volver a poner. ¿Ahora sí? Ahora sí. Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui débarde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Au diable nos routines, à nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois, tout ce qu'on imagine. Forge nos habitudes, on est ce que l'on croit et le monde s'illumine. Un avenir se dessine pour les mondes d'ici-bas. Je lis sur ton visage cet espoir indicible que rien n'emportera. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là, que celui-là. Je ne veux plus subir, je ne veux même pas en rire, ni me dire c'est comme ça. Sur nos petits navires, là mais les cœurs chavirent, tous les marins savent ça. Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire à l'encre de nos choix. Ferme les yeux et inspire, l'éveil n'est qu'un sourire sous une larme de joie. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que
Bueno, con eso cierro y si tenemos tiempo, alcanzamos a conversar algo entre los que quedamos. Gracias, Irene. Ahora bueno, voy a detener la grabación para poder comenzar el espacio de preguntas y respuestas.